Seminario Realidad Nacional Segundo, Derecho Humano y Seguridad Ciudadana. Trabajo en el campo. Presentación. Mi nombre, Marvin Marín. Yo tengo 51 años. Vivo en San José, La Uruca. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, en ingeniero técnico de computación y soy profesor de LESCO. Yo soy sordo. Cuando yo tenía 4 años me dio una enfermedad que se llama meningitis. Esa enfermedad yo perdí el oído izquierdo y el oído derecho uso un audífono en la cual yo les puedo demostrar el audífono que yo uso para escuchar. Yo soy persona sorda. ¿Está bien? Ok, bueno, mi nombre es César Alberto Octavio Valverde, tengo 40 años, vivo en San José, San Ignacio de Agosta, trabajo en la Procuraduría General de la República y mi discapacidad se llama, el nombre se llama Charcot-Marie-Tooth, que es como una distrofia muscular. En teoría, según lo que dicen los médicos, el problema que yo tengo es en los nervios periféricos. Más que todo es como una disminución de la masa muscular, pérdida de los reflejos, que va evolucionando conforme el tiempo. En el caso mío, yo me he mantenido estable, pues no, ni evoluciono, ni tampoco ni para atrás ni para adelante, sigo como una línea media. Aparte de eso, el trabajar y pues, bueno, en el caso mío, yo tengo un vehículo, yo manejo, yo tengo una scooter, eso me mantiene con energía. Hola, mi nombre es Kimberly Mora Castro y tengo 24 años de edad. Resido en San Ignacio de Acosta y estudio en la Universidad de Costa Rica las carreras de Geografía y Orientación. Presento una condición de discapacidad visual en condición de baja visión. En uno de mis ojos tengo una ceguera total y en el otro ojo tengo un grave desgaste en la retina y por ese motivo también presento la visión central nula, solamente veo en las periféricas y bueno, eso sería. Mi nombre es Freddy Villalobos Fonseca. Vivo en Copé Zamora, que pertenece a San Ramón. Mi edad son 63 años. Soy amputado de ambas piernas. Hola, buenas tardes. Me llamo Ricardo Chacón Carvajal. Tengo 28 años. Vivo en Guadalupe. Me dedico a estudiar en ingeniería eléctrica y tengo autismo y síntomas de trastorno de límite de personalidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Telles Mongrío. Tengo 36 años. Actualmente vivo en San Carlos, aunque soy de San José, pero por cuestiones del trabajo tengo ya 4 años de vivir aquí en San Carlos. Trabajo como orientador en una escuela aquí en Pital de San Carlos.
y mi discapacidad es visual. Soy ciego total. ¿Conoce la Ley 9379 sobre la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad? Sí, conozco la ley 9379. Esa ley no cumple para la población sorda. Y a otros sí le cumple. Sinceramente desconozco lo de esa ley. La ley 7000 sí, pero esa no. De la ley 7600, yo estuve en un curso, me dieron a hacer título por unas horas que estuve, pero más que todo era como enfocándose en que uno podía trabajar y que uno podía realizar las cosas de acuerdo, o sea, las instituciones de acuerdo a su discapacidad. Ella le acondicionaban o le ayudaban para que todo, ¿verdad? Sí, he llegado a escuchar sobre la ley sobre la autonomía de las personas con discapacidad, pero no la conozco en profundidad. Lo que sé es porque lo he escuchado de otras personas y sí, eso. No la conozco. No, esta ley no era de mi conocimiento anterior y no está en situaciones particulares donde se tenga que aplicar alguna sección de esta ley. En relación a la pregunta de si conozco la ley 9379, para ser sincero, no la conozco eh, en su texto como tal. Sí he escuchado de ella, participé en algún momento de algunas actividades cuando se promovió dicha ley y en algunos conversatorios, pero no me he tomado el tiempo de leer la ley como tal. Sí sé más o menos qué pretende, qué busca, hacia qué hace referencia, pero no más por mera deducción que por haber leído el texto propiamente. ¿Considera usted que según la Ley 9379, las figuras de asistencia personal y de garante realmente promueven una igualdad jurídica a las personas con discapacidad? Número 3. Sí, es importante. Esa ley 9379. Digamos, si en este caso yo no requiero a una persona o sea, que me dé ayuda, porque sería como que vayan a hacer todo, ¿verdad? Y no es así. Sí considero que pues, la persona que lo necesita, pues habrá que asignársela o bueno, en este caso la institución o empresa, pues buscarla o decirle, mira, fulano de tal, me le va a dar soporte a fulano de tal en todo. Pero en el caso mío, yo por lo general trato de hacer todo solito y ya si no puedo hacerlo, sí requiero o busco ayuda. Desde mi perspectiva, opino que por medio de la persona que cumpliría el papel de garante, sí ayudaría para que la persona con discapacidad pueda tener igualdad jurídica. Imagino que sí, pero como le repito, yo desconozco de esa ley que existía, entonces no podría saber, ¿verdad? Decirle que en el caso mío no se ha dado eso. Bueno, entonces no puedo decirle, me imagino pues que es una ley para beneficio de las personas con discapacidad, pero no puedo decirle si es buena o es mala. Luego de revisar un poco la ley 9379, puedo decir que sí tiene varios puntos que respaldan la situación de personas con discapacidad, en especial lo que sería la asistencia personal, que es lo que más se ocuparían estas personas con discapacidad en sus respectivos trabajos, y también la adecuación del entorno en base a sus necesidades. En relación con la pregunta 3, que si las
figuras de asistencia o garantes le dan autonomía jurídica a las personas con discapacidad. Bueno, yo ahí difiero, no sé, un poco porque para mí no es lo mismo autonomía que independencia. Yo siento que la autonomía tiene que ver más con un concepto de, de, de regirse bajo ciertas leyes propias y la independencia tiene que ver más con el hecho de poder uno realizar las actividades por sí mismo con ciertos ajustes, no en igualdad de condiciones, porque si van a ver diferencias. Entonces yo sí creo que lo que da hasta cierto punto es independencia, y la autonomía, pues si lo vamos a entender como tal, y se puede decir que sí. Para mí autonomía es diferente. Pero bueno, eso es lo que yo considero con respecto a eso. Sí, sí da independencia en el sentido de que, o digamos igualdad de jurídica, sí, en el sentido de que estás en las condiciones para hacerte valer al igual que todos los demás, con los ajustes que implican el contar con una figura de asistente o garante. La igualdad sí existe, la igualdad sí se va a dar bajo esas condiciones, pero autonomía como tal, que es lo que plantea la ley, yo en eso sí difiero mucho en cuanto al concepto de autonomía. Será que lo estaré entendiendo mal, pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Cree usted que en su contexto, familia, amigos, instituciones, se le permite expresarse libremente y que goza de autonomía moral de manera plena? Número 3. Sí, es importante. Esa ley 93/79. Por lo general, digamos, hasta el momento, por lo general casi siempre he hecho todito solo. Los únicos momentos en los cuales yo he ocupado algún tipo de apoyo es cuando voy a una cita médica, tal vez cuando voy al hospital de San Juan de Dios, cuando voy a Leváis por consulta de diabetes, también, bueno, aunque aparte que tengo la neuropatía, también tengo la diabetes, ¿verdad? Eso es otra condición pues es como hereditaria, pero digamos, por lo general yo trato de hacer todo solito hasta el momento y cuando requiero ayuda, por lo general a los lugares que asisto, si puedo, me apoyo un poco de mi esposa tal vez o algo así, pero son ya digamos cosas muy particulares, no sé. Yo opino que, según mi experiencia personal, yo sí he podido y puedo expresarme libremente en el contexto en el que me desenvuelvo, tanto en mi casa como en la universidad o estando con mis amigos o en la comunidad en la que resido. También, por otra parte, relacionado con la autonomía moral, yo opino que todas las personas, sin importar si tenemos discapacidad o no, pienso que la moral está condicionada por varios factores, por la cultura, por las costumbres, por las tradiciones, por la religión, por... Hay un montón de factores que pueden condicionar la moral que uno tiene. Asimismo que uno mismo construye la propia moral relacionada, sí, relacionada con lo que uno ha vivido. Por lo tanto, concluyo que si tengo autonomía moral, y yo pienso que sí, porque yo tomo mis propias decisiones relacionado al contexto en el que vivo, según lo que yo he vivido, he experimentado, lo que he aprendido. eh, Siento que relacionado con eso
he ido formando mi propia moral. Por lo tanto, siento que sí tengo autonomía moral de decidir cómo formar, cómo forjar o cómo hacer mi moral según las experiencias de vida que yo he tenido. Ya más o menos en la casa, no es así como que lo que yo diga se haga, pero no, yo soy cabeza de hogar, digamos, y entonces, pues entre los tres hay decisiones que se toman, ¿verdad? Pero con la gente de afuera no, porque yo no salgo, no ando en la calle, no tengo así como amigos, ni me visitan tampoco, ni yo visito a nadie, o sea, estoy como aparte, como aislado. En mi entorno personal particular de familia y amigos, no siento tener una libre autonomía moral debido a la falta de apoyo o falta de aprobación. En lo que serían instituciones sí se da y sí se promueve un poco más de respeto en lo que son las relaciones laborales. Pero de igual manera se necesita un poco más de capacitación grupal en estos temas para mejorar la comunicación. En relación con la pregunta 4 de si considero que en mi contexto puedo ejercer mi total autonomía este, o independencia, yo creo que sí, obviamente pues habrán ciertas actividades que requiero hay un cierto ajuste, pero ya con ese ajuste yo las puedo hacer perfectamente y puedo ejercer, digamos, esa autonomía o esa independencia, sí, en eso no tengo, digamos, dificultades para ello. Las personas con discapacidad gozan libremente de su sexualidad sin ser limitadas o señaladas. Sí, claro, tenemos derecho. Buena pregunta. Por supuesto que sí, claro. Como dicen por ahí, siempre hay una media rota o bueno, algo así, es por ahí. Bueno, yo creo que me entendés ahí más o menos el concepto. Yo considero que sí, claro. A nadie le falta Dios en ese sentido y pues en realidad, obviamente, esta persona, digamos, tiene que considerar varios aspectos nada más, ¿verdad? Y mira, tal vez, no sé, alguna flexibilidad, algún movimiento o algo así, pero en realidad yo considero que sí, sí puede disfrutar, claro que sí. La verdad es que no. Las personas con discapacidad no pueden vivir libremente su sexualidad porque siempre van a haber personas que estén juzgando, que estén observando, que estén criticando, que estén dando su opinión y, y una opinión que realmente nadie se las ha pedido sobre eh, la sexualidad que está viviendo esa persona con discapacidad, ¿verdad? Tal vez pongo un ejemplo de mi parte. En el momento que yo voy caminando por la calle de la mano de mi novio, muchas personas se quedan viéndome. Esto siempre y cuando yo esté utilizando el bastón, pues yo soy usuaria de bastón, ¿verdad? Por la condición de discapacidad. El momento que yo voy caminando por la calle y me ven con el bastón de la mano de mi novio, las personas se me quedan viendo. Y es algo incómodo, es algo extraño, es algo raro. Pero en el momento que yo doblo mi bastón, lo guardo dentro del bolso y camino sin él, ninguna persona se percata de que yo existo y de que voy caminando junto a mi novio. Simplemente nos ven como una pareja normal, común y corriente. Entonces, creo que algo que también va ligado a esto es que si la discapacidad es visible, las personas van a juzgar,
van a incriminar, van a dar sus opiniones al respecto. Pero si la discapacidad no es visible, la verdad las demás personas no van a notar esto. Claro que sí. Bueno, según el tipo de discapacidad, ¿ah? Porque ya hay discapacidades que son muy profundas y no permiten tener una relación sexual, digamos. Hay otras que sí lo permiten, entonces en mi caso, pues sí. Ya yo lo he disfrutado y ahora lo medio disfruto ya porque ya estoy viejo. ¿Ah? Entonces, Pero usted cree que no se les limita ni se les señala por eso a las personas. no, bueno, es que eso queda a criterio de la gente, ¿verdad? Porque ya lo que a nivel, es que por eso, a nivel personal yo nunca he tenido ningún problema. Pero ya usted sabe, cada tipo de personas piensa diferente. Hay gente que dice, mira, ese muchacho, ¿por qué? Y ese muchacho hace o no hace tal cosa. Y lo primero que a él no le importa. Segundo, que ya hay, unos van a decir, no, está bueno, está bien, está mal. Hay otros que van a decir que no, que no es correcto. Ya, yo no sé. O sea, por eso vivimos en un mundo. ¿Sí? Para mí, en mi caso, no ha sido ningún problema. Siento que mucho por lo que son las tradiciones y la cultura que ya viene marcando una sociedad, por ejemplo, la costarricense, a veces como no se han tomado estos temas en serio en épocas anteriores y no se han introducido desde la educación temprana, eh, esto ha afectado para que en las épocas actuales las personas con discapacidad aún se sientan señalados y también limitados hasta cierto punto. Aunque ya han habido varias mejoras, todavía sigue dándose esto. En cuanto a la pregunta número 5 de si las personas con discapacidad o en condición de discapacidad ejercemos libremente nuestra sexualidad sin ser señalados o limitados, yo considero que no del todo. Hay ciertas personas que sí han recibido cierta censura, o hay algunas personas que han recibido ahí censura o represión, tal vez la palabra no es censura, sino represión por parte de la familia, porque consideran que una persona con X condición de discapacidad no tiene la posibilidad de vivir su sexualidad, que más bien desde el punto de vista de ese núcleo familiar o de ese conjunto familiar vendría a ser un perjuicio para la persona, y de ahí que muchas veces se le reprime esa parte, incluso si la persona de pronto quisiera manifestar su orientación sexual o género, también recibe cierta represión. Entonces ahí en esa parte sí considero que no todos cuentan con esa posibilidad de ejercer libremente su sexualidad. ¿Considera usted que tiene la suficiente autonomía para poder atender a su trabajo, centro educativo o centro de salud cuando lo requiera? Número 6. Es obligatorio que debe aplicar a las personas intérpretes para nuestra población sorda que necesita. De hecho, como te digo, bueno, ahorita estoy en la Procuraduría, bueno, yo manejo un scooter, donde yo dejo la moto, lo que hago es caminar. Siempre trato, digamos, pues, de apoyarme o lo que sea en algo, pero de igual forma, sí lo hago, digamos, en los lugares que yo trato, que yo voy, que yo conozco, no hay ningún problema. Y si no los conozco, pues si requiero algún tipo de ayuda, o ya sea una cita médica o algo así, depende de lo que sea, sí busco apoyo, pero por lo general sí trato de ser totalmente autónomo en eso.
Si me hubiesen hecho esta pregunta en el año 2019, yo les hubiera dicho que sí, que yo sí tenía la total autonomía y confianza de movilizarme para cualquier lugar sin preocupaciones, ya que yo estaba muy adaptada a mi condición de discapacidad. También atender todas mis labores de la universidad e incluso de los voluntariados o de las prácticas que realicé. Yo me sentía muy autónoma en ese tiempo, pero al finalizar el 2019 mi condición de discapacidad empeoró. Por ese motivo es que en este momento yo aún me encuentro como en un periodo de recuperación y adaptación, pues a finales del 2019 se me desprendió la retina del ojo que veo, o sea, del único ojo del que veo fue el que se me desprendió la retina. Entonces, a raíz de esa cirugía, la visión me cambió bastante. Así que en este momento estoy en un proceso de adaptación a esta nueva condición que estoy presentando, porque veo diferente a como veía en el 2019. Así que en este momento, si yo tuviese que acudir al centro de salud, la verdad yo sí iría sola, con desconfianza, pero iría sola, por el hecho de que no estoy acostumbrada a lo que estoy viviendo. Así que por ese lado siento que sí iría al centro de salud. Si tuviera que realizar mis tareas de la universidad, estoy como en un proceso complicado porque tengo que adaptarme a un lector de pantalla. Yo antes miraba la pantalla con letra muy grande, claro, pero sí la veía. Ahora en este momento estoy utilizando un lector de pantalla que no sé utilizarlo bien, entonces tengo que adaptarme a ello. Así que estoy como en un proceso de adaptación grande. Entonces, tal vez para esta realidad de 2020, 2021, siento que estoy siendo autónoma de manera parcial, porque aún no consigo adaptarme a lo que sucedió. No he podido adaptarme al cambio que tuve. Pretendo alcanzar nuevamente la autonomía, pero va a ser un proceso de aprendizaje, y como todo proceso requiere de tiempo y requiere de paciencia. Por supuesto que sí tengo autonomía, claro que sí. Bueno, ahora por la edad que tengo ya necesito cierta compañía porque yo padezco otras enfermedades. Por ejemplo, soy trasplantado riñón, soy hipertenso, estoy muy gordo, entonces ya me cuesta caminar, así un trayecto más o menos, ya yo me canso. Entonces, la doña es la que me acompaña siempre, ahora y antes también, ¿sí? Sí siento tener la suficiente autonomía para atender mi trabajo, pero no tengo la suficiente autonomía todavía para atender mi centro educativo con total comodidad por posibles señalamientos o limitaciones personales en las relaciones interpersonales. Con respecto a la pregunta número 6, sí, yo considero que sí, yo tengo la autonomía suficiente para trasladarme hacia mi trabajo, hacia mi lugar de trabajo, cuando así lo requiera. No hay, en el momento no hay, digamos, una necesidad o requerimiento de una asistencia para ello. Yo por mí mismo lo puedo realizar. ¿Usted considera tener la autonomía para poder participar en actividades recreativas dentro y fuera de su casa?
Número 7. Sí, lógico. Básicamente lo que es motoro, en caso mío, los dos piernas, tengo afectación en las dos piernas, entonces yo no puedo realizar ciertas actividades físicas, como por ejemplo, no sé, jugar bola, jugar baloncesto, no sé, todo lo que requiere correr y movilizarse de una forma así como autónoma, yo no puedo realizarlo, pero digamos, en una silla se puede ejercitar sus brazos, digamos, agarrar unas mancuernas y levantarlas. O sea, de acuerdo, yo considero que de acuerdo depende de la discapacidad que vos tengas, así son las actividades. Si usted, digamos, te falta, no sé, tienes tus dos piernas buenas, pero te falta un brazo, y pues hay actividades que no puedes realizar, ¿verdad? Pero en el caso mío, a mí sí me cuesta hacer ese tipo de actividades físicas porque no, la afectación mía es en las dos piernas, más que todo, y como no tengo esa situación de reflejos, eso es lo que me impide a mí pararme o sostenerme de una manera firme para poder realizar ciertas cosas, ¿verdad? La verdad es que sí, yo presento la autonomía suficiente para decidir si participo o no participo de alguna actividad recreativa que yo considere apropiada o no apropiada para mí. Así que siento que sí, sí tengo la autonomía suficiente para decidir. Sí, puedo hacerlo, pero no lo hago. No es mi práctica eso, sí. No, yo soy no es que tenga limitaciones para participar en eventos, cosas así, digamos, pero no me gusta. Sí. Yo considero tener una autonomía para poder expresarme dentro de mi casa, eh, digamos, debido a que vivo solo, pero no siento tener una autonomía total para expresarme afuera de mi casa, debido al, a la magnitud de importancia que a veces se le asigna a la opinión ajena a la hora de realizar cierto tipo de cosas o, o hábitos usuales que lo caracterizan a uno como persona. En relación con la pregunta número 7 que hace, que trata sobre la posibilidad de participar de manera autónoma en actividades recreativas, yo diría que no, que la verdad no cuento con esa posibilidad porque si bien se me garantiza el derecho de asistir o de tener acceso, entre comillas, a esas actividades, a la hora de participar me encuentro con un montón de barreras de accesibilidad, lo cual no me permite muchas veces participar en muchas de ellas. De ahí que no podría hablar de un ejercicio de la autonomía para tal fin. Me queda ahí eso limitado por las mismas barreras de acceso que en su momento pues me encontré. ¿Usted considera que las instituciones como el CONAPTIS han ayudado con el cumplimiento de sus derechos humanos? Si es así, ¿en qué forma? Si no es así, ¿por qué? Número 8. No, para nada, ya que uno de la comunidad sorda pide ayuda a CONAPTI para hacer actividades o charlas o reuniones, no lo respeta nuestras decisiones y lo dice, nosotros avisamos, pero nunca los avisa nada. A buscar trabajo ni a conseguir trabajo, pero hasta donde yo he visto, digamos, en videos, en Facebook, tal vez incluso comentarios en la televisión, cosas así, he visto que ellos sí han cumplido con lo que ellos dicen.
digamos, sí han ayudado. De hecho, incluso, don, así para que lo sepa medio rápido, Yo no he llegado a tener una relación cercana con el CONAVDIS porque no lo he creído necesario o pertinente, pero sí he escuchado de que el CONAVDIS ayuda y colabora desde sus recursos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para darles apoyo y acompañamiento en sus diferentes realidades. Bueno, no sabría decirle el CONAPIES porque incluso no hace mucho me di cuenta que existía. Por el momento yo estoy gestionando un sticker para parqueos en el carro, con el carro, donde en esa institución, pero ya hasta el momento pues me han durado mucho en solucionarme el problema. Será por la pandemia, que entonces no podría decirles si son eficientes o no. Es el único necesidad que he tenido con ellos hasta el momento. No sé si el día de mañana uno lo defienden o no lo defienden, ¿verdad? Porque yo no he tenido ningún problema. Incluso no sé hasta dónde llega esa ley, qué derechos tenemos nosotros o no, ¿verdad? Sí. Sí, la institución veo que provee de varios decretos y varias políticas y leyes digamos, al estar escrito al Ministerio de Trabajo en torno a las personas con discapacidad y también veo que promueve mucho sus derechos en todos los ámbitos de la vida, no solo social y jurídico, sino que también familiar y político y laboral, etcétera. En relación con la pregunta 8 de si el CONAPDIS ha hecho esfuerzos o acciones para garantizar mis derechos, pues sí, yo diría que sí, que ellos pudieran todavía hacer más, pero sí han hecho varias acciones en cuestiones de empleabilidad, este, pues no he tenido, digamos, tal vez el apoyo directo de CONAPDIS para mis propios retos que he tenido que asumir, pero sí de una manera general sí he visto que CONAPDIS hace todos los años campañas de sensibilización, concientización y pues eso poquito a poco va generando una cultura más inclusiva. ¿Qué recomendaría para que la autonomía de las personas con discapacidad se pueda ejercer de manera más eficaz? Número 9. Debe poner intérprete para todo público y privado en diferentes institutos o instituciones. Por favor, nosotros lo necesitamos. la discapacidad mía evolucionó durante un tiempo, ahorita está como en sus niveles estables, digamos que ni para adelante ni para atrás, pero digamos, yo vengo como te explico, digamos, como escalonando, entonces, bueno, yo no sé cómo podría el gobierno en este caso hacerlo así. Me parece que todo lo están haciendo muy bien. Creo que ellos hacen, bueno, por ejemplo, el Poder Judicial hace sus concursos de discapacidad para personas con discapacidad, piden sus dictámenes médicos, pues por lo general, igual con lo que son la licencia conducible. En caso mío, yo tengo que presentar un dictamen médico por un médico, ¿no? El que es pagado, y tengo que ir al colegio médico de cirujanos a que un médico me valore y me diga si usted está apto para manejar o no, o entonces considero que todos lo están haciendo muy bien. Bueno, yo en lo particular, sinceramente, bueno, no sé, yo considero que no, o sea, que todo está muy bien. Pienso que dentro de los cambios que se deberían de realizar se encuentra el hecho
de que se cumplan todas esas leyes que benefician y protegen a las personas con discapacidad. Pues, por ejemplo, si se cumpliese en su totalidad la ley 7600, con todo el tema de la accesibilidad a infraestructuras, las personas que tenemos algún tipo de discapacidad sería mucho más fácil movilizarnos de un lugar a otro de manera autónoma y de esta manera decidir a dónde quiero y a dónde no quiero ir, ¿verdad? Pienso que por ese lado podría ser un posible cambio. Otro cambio que se me ocurre es que a nivel país existan más instituciones o bien que se puedan reforzar las instituciones que ya existen, como por ejemplo el Helen Keller, para que puedan recibir a mayor cantidad de personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, el Instituto Helen Keller recibe a personas que tienen discapacidad visual y auditiva. Asimismo, existen otras instituciones a nivel país que atienden a personas con discapacidad motora o cognitiva. Por lo tanto, si existiese más capacidad, más recursos que estuviesen dirigidos a estos centros, se podría favorecer la autonomía. Pues, por ejemplo, yo menciono a Helen Keller porque tuve la experiencia de asistir a este lugar donde me enseñaron cómo movilizarme de manera independiente, de manera autónoma. Le enseñaron a mi familia de que realmente no deben de tener miedo de que yo salga sola a la calle. También de que le puedan enseñar a uno trucos, estrategias o tips, no sé cómo quisiesen llamarlo, para que uno pueda realizar diferentes tareas de manera independiente, de manera autónoma, al igual que otras personas. Lo que pasa es que la autonomía depende de varios puntos, ¿verdad? Por ejemplo, lo económico, para usted poder desenvolverse, tener una familia, tener el apoyo de una familia, tal vez el apoyo de una comunidad, ¿entiende? Entonces, y facilidades para una persona que se puede realizar en el desarrollo en sí de ella misma. Entonces, eso es lo que yo pienso, que lo primero, económicamente, que le permita a uno poder movilizarse, porque nada, si usted con que quiere hacer muchas cosas y no tiene cómo, y más con una persona con discapacidad es más dificultoso, ¿verdad? Uno no puede andar agarrando un bus o andando de un bus para allá y para acá, y usted no puede ir a San Ramón en el bus y no tener cómo tomarse un café o almorzar, porque tiene que hacer todo el día haciendo vueltas allá, ¿me entienden? Todas esas cosas. Entonces, eso es lo que yo considero que uno de los puntos es tener un poquito de solvencia económica para las necesidades principales. Y entonces, eso por ese lado. Por otro lado, el tipo de pensión que muchas personas con discapacidad tenemos es una pensión muy limitada, que no alcanza casi que para pagar el agua y la luz nada más. Entonces, ya cómo va a tener uno el derecho a participar en otras cosas, y si volvemos a lo mismo, el contenido económico no es suficiente. Recomendaría que desde la niñez se vayan enseñando sobre estos temas para ir generando conciencia y también ir capacitando con este tipo de información a los niños para que sepan algunos de los detalles desde la niñez. Y bueno, ya en cuanto a la última pregunta, en realidad no podría decir mucho porque como ya lo mencioné, no conozco al detalle el texto de la, a ciencia cierta, no conozco el texto de la ley 9379 y el término de autonomía jurídica no sé específicamente a qué hace referencia en cuanto a las personas en condición de discapacidad. Así que
si lo planteamos o si yo lo entiendo desde el punto de vista de poder ejercer yo en igualdad de condiciones mis derechos, pues todavía sí, claro, falta bastante, falta em, una mayor, una mayor apertura en cuanto a la actitud de las y los funcionarios de instituciones públicas para garantizar, no, para em, brindarle a las personas en condición de discapacidad un trato igualitario, un trato en igualdad de condiciones con respecto a la población, entre comillas, sin discapacidad. Asimismo, em, se espera, digamos, esperaría yo también lo mismo de parte de las agencias sociales, como son los medios de comunicación, em, y la cultura en general. Todavía falta mucho porque la cultura tenga una actitud más inclusiva, pero ahí van poco a poco, hay esfuerzos y se van logrando, pero sí, sí, todavía hay poblaciones hoy en día más vulnerables que otras y con una restricción o limitación de sus derechos más agudos que otros.